Conclusiones de la espiritualidad. En esta conferencia concluiremos el tema de la conversión. En primer lugar, consideremos aquellos ejemplos instantáneos, sorprendentes, de los que es más notable el de San Pablo y en los que frecuentemente, en medio de una tremenda excitación emocional o perturbación de los sentidos, se establece una completa división en un abrir y cerrar de ojos entre la vida anterior y la nueva. Este tipo de conversión es una fase muy importante en la experiencia religiosa, a causa particularmente del papel que ha desempeñado ante la teología protestante. Y nos corresponde a nosotros estudiar la plena conciencia en virtud de este motivo. Pienso que es mejor que cite un par de casos antes de pasar a un estudio más generalizado. Primero debemos conocer ejemplos concretos, ya que, como decía el profesor Agassiz, no podemos ver una generalización nada más que lo vea que ya conocíamos particularmente y lo que este conocimiento previo nos permite entender. Así, pues, volver al caso de nuestro amigo Henry Allen y citaré su relato del 26 de marzo de 1775, cuando su pobre mente dividida se unificó para siempre. Al final de la tarde, mientras paseaba por los campos lamentando mi miserable condición, perdido y deshecho, y dispuesto a sucumbir bajo mi carga, pensé que estaba en una situación tan miserable como ningún hombre lo había estado nunca. Volví a casa y al llegar a la puerta, cuando atravesaba el lindero, me vieron a la mente, con voz poderosa, pero suave, las siguientes palabras. Has estado buscando, rezando, trabajando, leyendo, escuchando atentamente y meditando, y con todo, ¿qué has hecho por la salvación? ¿Estás ahora más cerca de la conversión que cuando comenzaste? ¿Estás ahora más preparado para el cielo, para compadecer adelante del tribunal imparcial de Dios que cuando comenzaste la búsqueda? Me convenció de tal manera que me vi obligado a decir que no pensaba haber adelantado ni un solo paso desde el comienzo, sino que me sentía tan condenado, tan vacío y tan miserable como antes. Grité en mi interior: «Oh, Señor Dios, estoy perdido, y si tú, Señor, no encuentras algún camino nuevo, no sé nada. Nunca me salvaré, ya que los caminos y métodos que me he impuesto, todos han fallado, y acepto que así sea. Oh Señor, tened compasión, Señor, tened compasión». Estas reflexiones continuaron hasta que entré a la casa y me senté. Después, confuso como el hombre que se ahoga, abandona y se hunde, y casi en agonía me di la vuelta de repente y viendo el volumen de una vieja Biblia en una silla la agarré precipitadamente y abriéndola sin premeditación fijé mis ojos en el Salmo 38. Era la primera vez que percibía la verdad de la palabra de Dios. Me sujetó con tal fuerza que parecía llamar toda mi alma, de manera que el propio Dios oraba con y por mí. En aquel momento mi padre convocó a la familia para las oraciones vespertinas. Acudí, pero no estaba atento a lo que se decía en la oración, sino que continué repitiendo las palabras del Salmo. «Oh, ayúdame, ayúdame», exclamaba. «Tú, Redentor de almas, sálvame, o me hundiré para siempre. Tú puedes, si quieres, esta noche expiar mis pecados con una gota de tu sangre y aplacar la ira de Dios». En aquel instante, cuando lo dejé todo y solo quería y deseaba que Dios me dirigiese según su voluntad, el amor del Redentor penetró en mi alma por medio de las Escrituras con tanta fuerza que toda mi alma parecía fundida en amor. La carga de la culpa y la condenación había desaparecido. La oscuridad quedó conjurada y mi cuerpo se humilló y se llenó de gratitud. Y mi alma, que unos minutos antes gemía bajo montañas de muerte y le pedía ayuda a un Dios desconocido, ahora estaba llena de amor inmortal.
elevada por las alas de la fe, libre de las cadenas de la muerte y la oscuridad, y gritaba: Señor mío y Dios mío, sois mi roca y mi fortaleza, mi refugio y mi torre, mi vida, mi alegría, mi presente y mi eternidad. Al mirar a lo alto pensé que venía la misma luz. Más de una vez Aline había visto subjetivamente una llamarada de luz brillante, aunque me parecía diferente. Y en cuanto la vi comprendí la intención, según su promesa, y volví a gritar: ¡Basta, Dios bendito! La conversión, el cambio y sus manifestaciones no son más discutibles que la luz que vi o nada de lo que jamás haya visto. En medio de mi alegría, menos de media hora después de que el alma fuese liberada, el Señor me descubrió mi tarea en el sacerdocio y me llamó a predicar el Evangelio. Grité: Amén, Señor. Así sea, envíame. Pasé la mayor parte de la noche en una éxtasis de alegría, loando al Padre Eterno por su gracia gratuita e iluminada. Después de estar un buen rato en este estado y que marcó celestial, como mi naturaleza comenzaba a necesitar dormir, pensé que cerraría los ojos por un tiempo. Entonces entró el demonio y me insinuó que dormía, lo perdería todo, y cuando me despertara, me encontraría que todo era una ilusión y un engaño. Inmediatamente grité: «Oh, Señor Dios, si estoy engañado, desengañadme». Cerré los ojos por un instante y me pareció que me tranquilizaba durmiendo. Cuando me desperté, la primera pregunta fue: ¿dónde está mi Dios? Y al instante, mi alma despertó en Dios y con Dios, y rodeada por los brazos del amor eterno. Me levanté a la hora de la salida del sol con la alegría, para contar a mis padres lo que Dios había hecho por mi alma y relatar el milagro de la gracia infinita de Dios. Tomé la Biblia para mostrarle las palabras que Dios imprimió en mi alma la tarde anterior. Apenas la abrí y todo me pareció nuevo. Durante mucho tiempo he querido ser útil a la causa de Cristo, predicar el Evangelio. Me parecía urgente partir para hablar de las maravillas del amor redentor. Perdí el gusto por los placeres carnales y la compañía mortal, y me sentía capaz de renunciar a ellos. El joven Aline, sin demora, sin otra lectura que la de la Biblia y sin ninguna otra enseñanza que la propia experiencia, se transformó en un sacerdote cristiano, y a partir de aquel momento su vida se podría comparar, por austeridad y perseverancia, a la de los santos más devotos. Fue tan feliz en su vida que nunca volvió a sentir mal gusto por el más inocente de los placeres carnales. Debemos clasificarlo, junto a Bunyan y Tolstoy, entre aquellos en los que el hierro de la melancolía deja una impresión permanente. Su redención fue otro universo que no este mundo natural, y la vida continuó siendo para él una prueba triste y paciente. Unos años más tarde encontramos que escribe lo siguiente en su diario: el miércoles 12 prediqué en una boda y tuve la alegría de ser el medio de excluir la alegría carnal. El otro caso que veremos es el del confidente del profesor Leuba, incluido en su artículo, ya citado en el volumen 6 de American Journal of Psychology. Este individuo era graduado de Oxford, hijo de un pastor eclesiástico, y la historia se parece en muchos momentos a la clásica historia del coronel Gardiner, que supongo que todo el mundo conoce. Aquí la tenéis, algo resumida. En el periodo que cubre desde que dejé Oxford hasta mi conversión, nunca pasé por la puerta de la iglesia de mi padre, a pesar de que viví 8 años con él, ganando el dinero que quería como periodista y gastándolo en juergas con cualquiera que aceptara estar conmigo y beber sin tope. Así vivía, a menudo borracho durante toda una semana, enseguida de un terrible arrepentimiento y sin probar entonces ni una gota de alcohol durante un mes. En todo este tiempo, o quizás más, hasta los 33 años, nunca me saltó el deseo de reformarme en el terreno religioso. Todos mis sufrimientos fueron provocados por los terribles remordimientos que tuve después de una juerga memorable. El remordimiento que le toma la forma al arrepentimiento después de la locura que propuso malgastar la vida de aquella manera. Siendo un hombre de talento y educación,
remordimiento terrible que me volvió los cabellos grises en una noche. Cada vez que me miraba a las mañanas siguientes, los tenía más blancos. Lo que padecía no puede explicarse. Se trataba del infierno en sus peores torturas. Frecuentemente prometí que si salía de aquello me reformaría. Sin embargo, me recuperaba en 3 días y me volvía feliz, más feliz que nunca. Y seguía así todavía durante años, ya que, con el físico de un elefante, siempre me recuperaba y cuando dejaba de beber era el hombre que más disfrutaba de la vida. Me convertí en mi habitación de la rectoría de mi padre, exactamente a las 3 de la tarde en un caluroso día de julio, 13 de julio de 1886. Gozaba una salud perfecta, ya que casi un mes que no bebía, mi alma no tenía ninguna preocupación. De hecho, aquel día no pensaba en Dios. Una señora joven me envió un libro, Natural Law in the Spiritual World, del profesor Drummond, pidiéndome mi opinión del mismo como una obra literaria. Orgulloso de mi talento crítico y con ganas de incrementar la estimación de mi nueva amiga, llevé el libro a mi habitación para estudiarlo detenidamente y escribirle lo que pensaba. Aquí fue donde Dios me encontró cara a cara y jamás olvidaré el encuentro. Aquel que posee al Hijo tiene la vida eterna, aquel que no posee al Hijo no tiene vida. Había leído eso 1000 veces, pero esta fue diferente. Ahora estaba en presencia de Dios y mi atención parecía absolutamente soldada a este versículo. Sin poder continuar entonces, pude percibir que había otro ser en mi habitación a pesar de que yo no lo veía. El silencio era maravilloso y me sentí extremadamente feliz. Se me demostró claramente por segunda vez que nunca había estado en contacto con el Eterno y que si moría en aquel momento estaría inevitablemente perdido. Estaba condenado. Lo sabía tan bien como ahora sé que estoy salvado. El Espíritu de Dios lo mostró con amor inefable, sin terror. Sentí el amor de Dios sobre mí tan poderosamente que solo la enorme pena de haberlo perdido, todo me sobrecogió en mi locura. ¿Qué podía hacer? ¿Qué debía hacer? Ni siquiera me arrepentía. Dios nunca me pidió que lo hiciera. Todo lo que sentía era, estoy perdido y Dios no podía hacer nada aunque me amara. El Todopoderoso no tenía ninguna culpa. Me sentí todo el tiempo extremadamente alegre, como un niño pequeño cuando está con su padre, sino que quería de la forma más maravillosa. Mi condena estaba decidida, estaba perdido, y siendo de naturaleza valiente, no desfallecí. Solo estaba embarcado en una inmensa pena de lo pasado, confundido, con pesar por lo que había perdido, y mi alma se tambaleaba dentro de mí al pensar que todo había terminado. Entonces penetró en mí suavemente, con amor, inequivocadamente, el convencimiento de una solución. ¿Cuál era después de todo? La vieja historia de siempre relatada de la manera más sencilla. No hay ningún medio en la tierra por la que te pueda salvar excepto Jesucristo. No se me dijo nada más. Mi alma parecía ver al Salvador de su espíritu y desde aquel momento hasta ahora, 9 años después, nunca tuve una sola duda de que aquella tarde el Señor Jesucristo y Dios Padre me persuadieron. Cada uno de forma diferente, los dos con el amor más perfecto que se pueda imaginar, y yo disfruté, allí, en aquel momento, de una conversación tan sorprendente que todo el pueblo se enteró en 24 horas. Pero todavía llegaría un tiempo de conflictos. A la mañana siguiente de mi conversión fui al campo de heno para ayudar a la recogida, y al no haber prometido a Dios que me abstendría de beber, o al menos me mordería, bebí demasiado y volví a casa embriagado. Mi hermana estaba muy triste y me avergoncé de mí mismo retirándome enseguida de mi habitación. Me siguió llorando y me dijo que había caído de nuevo. Aunque estaba saturado de bebida, pero no inconsciente, supe que el trabajo de Dios, que había comenzado ya, no sería en vano. Al mediodía hice, de rodillas, mi primera plegaria a Dios en 20 años. No pedí perdón. Sabía que esto no era nada bueno porque reincidiría. Bien, ¿qué podría hacer? Me comprometí, con el convencimiento más profundo, a destruir mi individualidad,
que Dios solicitaba y yo deseaba entregar. El secreto de una vida feliz y santa consciente en una redención semejante. Desde aquel momento nunca más he temido a la bebida y jamás la toco, nunca la deseo. Me pasó a mí mismo con la pipa, después de ser un regular fumador desde 12 años. El deseo desapareció de golpe y nunca más volvió. Así de cada pecado conocido me he ido liberando, en cada ocasión completa y permanentemente. No he padecido ninguna tentación desde la conversión. Parece que Dios ha excluido a Satanás de mi camino. En otras cosas tuvo vía libre, pero nunca en los pecados de la carne. Desde que dejé a Dios la posesión de mi vida, me ha guiado de mil maneras y ha abierto mi camino de todos modos, casi increíble para quienes no disfrutan de la bendición de una vida auténticamente entregada. Eso es todo sobre el graduó de Oxford, en quien vemos la abolición completa de un antiguo apetito como un fruto de la conversión. En caso de conversión más curioso conocido es el de Mr. Alphonse Ratisbonne, un judío librepensador francés, convertido al catolicismo en Roma en 1842. Este conversó hace una descripción palpitante de las circunstancias, en una carta enviada unos meses más tarde a un clérigo amigo. Las condiciones de predisposición fueron escasas. Tenía un hermano mayor que se había convertido y era capellán católico. Él no era religioso y alimentaba seria una empatía por el hermano apóstata, que extendía a todo lo clerical, contaba. 22 años y estaba en Roma cuando encontró un francés que intentaba convertirlo, pero que después de 2 o 3 conversaciones, solo consiguió que se colgara una medalla religiosa al cuello y que leyera un ejemplar de una plegaria a la Virgen. Ratisbonne explica su participación en las explicaciones como nube y como tomadura de pelo, pero señala que durante algunos días fue incapaz de desterrar las palabras de la plegaria de su mente y que la noche anterior la cicatriz sufrió una especie de pesadilla donde parecía una cruz negra sin Cristo. Sin embargo, mantuvo en la mente despejada hasta mediodía siguiente y pasó el tiempo en conversaciones triviales. Veamos sus palabras. Si en aquel momento alguien me hubiera advertido diciendo: Alphonse, dentro de un cuarto de hora adorarás a Jesucristo como a Dios y Salvador tuyo, te postrarás en el rostro de la tierra de una iglesia humilde, golpearás tu pecho con los pies en la capilla, pasarás el carnaval de un colegio de jesuitas preparándote para el bautismo, ofreciendo tu vida por la fe católica, y renunciarás al mundo, a sus pompas y a sus placeres, a tu fortuna, tus esperanzas y, si es necesario, a tu esposa, al amor de tu familia, a la estimación de tus amigos y tus lazos con el pueblo judío. Tu única aspiración será seguir a Cristo y llevar su cruz hasta la muerte. Sí, repito, un profeta se me hubiese parecido con una predicción. Habría pensado que nadie podría estar más loco que él excepto alguien que creyera en la posibilidad de que esta locura absurda pudiera ser cierta. Y esta locura es hora de mi única sabiduría, mi única felicidad. Al salir del café me encontré el carruaje del Señor. Se detuvo y me invitó a dar una vuelta, pero antes me pidió que le esperase mientras cumplía un deber en la iglesia de San Andrea de Telfright. Un lugar de despertar una carruaje, entré a la iglesia simplemente por verla. Era pobre, pequeña y vacía. Me pareció que estaba allí solo. Ninguna obra de arte me llamó la atención y contemplé mecánicamente el interior sin pensar nada en especial. Solo puedo recordar que un perro completamente negro se paseaba brincando adelante de mí mientras yo reflexionaba. En cierto momento el perro desapareció. La iglesia se esfumó y no vi nada más. O más bien, vi, oh, Dios mío, una sola cosa. Señor, ¿cómo puedo explicarlo? Oh, no, las palabras humanas no consiguen expresar lo inexplicable. Cualquier descripción, por más sublime que sea, solo sería una profanación de la verdad inefable. Estaba postrado en tierra, bañado en lágrimas, con el corazón fuera de sí, cuando el señor B me volvió a la vida gritándome. No pude responder enseguida a sus preguntas. Al fin tomé la medalla que llevaba en el pecho y, con toda la efusión de mi alma, besé la imagen de la Virgen, radiante de gracia, que llevaba la medalla. Oh, era ella de verdad.
Había tenido una visión de la Virgen. No sabía quién era, no sabía si era Alphonse o otro. Me sentía cambiado y pensaba que era otro. Buscaba en mi interior y no me encontraba a mí mismo. En el fondo de mi alma sentía la explosión de la alegría más ardiente. No podía hablar, no quería revelar lo que había sucedido, pero sentía algo solemne y sagrado dentro de mí que me hacía pedir un capellán. Me llevaron ante uno. Solo después de que diese su arquisencia, hablé como pude, de rodillas y con el corazón todavía tembloroso. No pude explicar la verdad que había conocido y creído. Todo lo que pude decir fue una venda había caído de mis ojos apenas en un momento, y no solo la venda, también toda la multiplicidad de vendas con las que había educado desaparecieron rápidamente, una tras la otra, como el barro y el limo se esfumaban como los rayos del sol radiante. Salí de un sepulcro, de un abismo de oscuridad, y vivía. Estaba perfectamente vivo. Pero lloré amargamente porque en el fondo de este abismo veía la extrema miseria de la que había sido reprimido a la misericordia divina y sudé de horror al ver mis iniquidades. Aturdido, derrotado, abrumado del potente de gratitud. Os preguntaréis cómo tuve una nueva intuición ya que nunca había abierto un libro de religión o leído una sola página de la Biblia, y el dogma del pecado origina. Es rechazado completamente por los hebreos actuales, o lo han olvidado, de forma que había pensado tan poco sobre él. Él dudó conocía ni tan siquiera al hombre. Así, pues, ¿cómo conseguí tal percepción? Solo puedo contestar que al penetrar en aquella iglesia me encontraba completamente a oscuras, y al salir percibí la plenitud de la luz. No puedo explicar el cambio si no es comprobándolo con el sueño profundo y con la analogía de un ciego de nacimiento que de repente abre los ojos al día. Ve, pero no puede definir la luz que le baña y en virtud de lo cual percibe los objetos que le maravillan. Si no podemos explicar la luz física, ¿cómo podremos explicar la luz que supone la propia verdad? Me parece que me quedo en los límites de la verdad cuando afirmo que sin tener ningún conocimiento de la doctrina religiosa, capté intuitivamente su sentido y su espíritu. Más que verlas, sentí estas escondidas, las sentí por los efectos inexplicables que producían en mí. Todo ocurrió en el interior de mi mente, y aquellas impresiones, más rápidas que el pensamiento, sacudieron mi alma, la trastocaron y giraron, por así decirlo, así, en otra dirección, hacia otros objetivos, por otros caminos. Me expreso con dificultad, pero, Señor, ¿queréis que envuelva mis sentimientos que solo el alma puede comprender de las palabras vacías y pobres? Podría multiplicar los casos infinitamente, pero los citados serían suficientes. ¿Cuán real, definida y memorable puede ser una conversión para el que sufre la experiencia? Ante la magnitud del hecho, indudablemente tomamos la postura de un espectador pasivo o receptor de un proceso sorprendente que se realiza desde arriba. Hay demasiada evidencia en todo esto para dudar que sea posible. La teología, combinando de este hecho con la doctrina de la elección y la gracia, llega a la conclusión de que el Espíritu de Dios está con nosotros en estos dramáticos momentos de manera peculiarmente milagrosa, como nos ocurre en ningún otro momento crítico en nuestras vidas. Cree que en aquel instante se nos da forma de una naturaleza absoluta, nueva, y nos hacemos partícipes de la auténtica sustancia de la deidad. Según este punto de vista, parece un requisito esencial que la conversión sea instantánea. Los protestantes de Moravia fueron los primeros en observar esta consecuencia lógica. Los metodistas pronto hicieron prácticamente lo mismo, aunque no dogmáticamente, y poco tiempo antes de morir, John Wesley escribía: Solo en Londres encontré 652 miembros de nuestra sociedad con un testimonio muy claro y del que no podía dudarse. Cada uno de ellos, sin excepción, ha declarado que su libertad del pecado fue instantánea, que el cambio se produjo en un momento. Si la mitad o la tercera parte o uno de cada 20 hubiesen declarado que fue gradual, yo lo habría creído, pero al respecto habría pensado que algunos fueron santificados gradualmente y otros instantáneamente. Sin embargo, ya que no he encontrado en todo este tiempo ni una sola persona que dijese eso,
Solo puedo creer en la santificación es normalmente, sino siempre, una obra instantánea. Mientras tanto, las sectas protestantes más usuales no dieron tanta importancia a la conversión instantánea. Para ellos, como para la Iglesia Católica, la sangre de Cristo, los sacramentos y los deberes religiosos ordinarios del individuo son suficientes en teoría para su salvación, aunque no experimenten ninguna crisis aguda de desesperación seguida por el alejamiento. Para los metodistas, por el contrario, la salvación solo les es ofrecida y no efectivamente recibida, a menos que haya habido una crisis de este tipo, y hasta ese momento, el sacrificio de Cristo es incompleto. El metodismo sigue en esto, sino a la religión de mentalidad sana, al menos en conjunto, el instinto espiritual más profundo. Los modelos individuales de establece como tipos y dignos de imitación no son solo más que dramáticamente interesantes, sino también los psicológicamente más completos. En el revitalismo religioso, desarrollado completamente en Gran Bretaña y América, tenemos, por decirlo así, el codificado y este retropiado procedimiento que comportó de manera de pensar. A pesar de hecho, incuestionable, de que son los santos del tipo nacidos una vez existiesen, de que deben darse un crecimiento gradual en la santidad sin ruptura ni cataclismos, a pesar de la filtración de abundante bondad natural, es el esquema de la salvación. La revitalización asumió siempre que solo este tipo de experiencia religiosa propia puede ser perfecta. Primero ha de ser clavado en la cruz del desespero y a las agonías naturales, y después, en un abrir y cerrar de ojos, resultar milagrosamente liberado. Es perfectamente natural que aquellos que atraviesan personalmente por una experiencia como esta experimentan la sensación de que se trata más de un proceso natural que algo maravilloso. Frecuentemente se sienten observados, ven luces o presencian visiones. Ocurren extraños fenómenos y siempre parece, después de la redención de la voluntad personal, que un extraño poder superior haya penetrado y tomado posesión del hombre. Más aún, la sensación de renovación, de seguridad, de limpieza, de rectitud pueda ser tan sorprendente y jubilosa que garantice la creencia en una naturaleza substancial radicalmente nueva. La conversión, escribe el purista de Nueva Inglaterra Joseph Alleine, no consiste en alcanzar un pedazo de felicidad. En la auténtica conversión la santidad está entretejida entre todos los poderes, principios y prácticas. El cristiano sincero es un edificio nuevo, desde los cimientos hasta la última piedra. Es un hombre nuevo, una nueva criatura. Jonathan Edwards afirma, en el mismo sentido, estas influencias enajenadoras que constituyen el espíritu divino son sobrenaturales. Son bien diferentes de todo lo que experimentan los hombres no generados. Solo lo que nunca podrá conseguir mejora alguna ni composición de las cualidades naturales o principios, porque no solo se diferencian de aquello que es natural y de todo lo que los hombres naturales experimentan, y no solo el grado y en circunstancias, sino también en un tipo, y son de naturaleza mucho más excelente. De esto se deduce que en las afecciones enajenadoras existen también percepciones nuevas y sensaciones completamente diferentes en su naturaleza de cualquier cosa experimentada por los mismos santos antes de ser santificados. Las concepciones de que los santos tienen el amor de Dios y el tipo de función que experimenta son sensiblemente peculiares y por completo diferentes de todo lo que los hombres naturales poseen o puedan formar noción adecuada. Edwards demuestra, en otro fragmento, que esta transformación gloriosa había necesariamente de verse precedida del desespero. No puede ser irracional porque Dios nos libere de un estado de pecado y de la carga del dolor eterno, nos dé una sensación considerable del mal que nos libera, de manera que podamos saber y sentir la importancia de la salvación y podamos apreciar el valor de lo que Dios pretende hacer por nosotros. Así como aquellos son redimidos pasan sucesivamente por dos estados extremadamente diferentes, primero por un estado de condenación y después por otro de justificación y bendición. Y así como Dios, en la salvación de los hombres, los trata como criaturas inteligentes y racionales, parece que estaría de acuerdo con los de sabiduría que, antes de ser salvados, los hombres abandonasen un ser que aquellos dos estados diferentes.
en primer lugar en su estado de condenación y después en su estado de liberación y felicidad. Estas citas expresan bastante bien para nuestro propósito la interpretación doctrinal de estos cambios, sea cual sea la parte de la sugestión y la limitación hayan tenido en la transformación de hombres y mujeres, en innumerables cosas individuales, ha construido a pesar de todo una experiencia original y genuina. Si escribimos la historia de la mente, sin ningún tipo de interés religioso, desde el punto de vista de la historia natural, tendríamos todavía que explicar la facilidad del hombre para convertirse de repente y por entero como una de sus peculiaridades más curiosas. Ahora bien, ¿qué debemos pensar de todo esto? Se trata de una conversión instantánea, de un milagro en el que Dios está presente como no sucede en ningún otro cambio anímico, mas no impresionantemente abrupto. Hay dos clases de seres humanos, incluso entre los que aparentemente regenerados, una de las cuales comparten la naturaleza de Cristo y la otra que produce esta impresión. O por el contrario, puede ser un fenómeno completo de la regeneración, hasta en los casos más sorprendentes. Puede, repito, ser un proceso estrictamente natural, de resultados divinos, pero en un caso más o en el otro menos, y nunca más o menos dividido en su causa y en su mecanismo de cualquier otro proceso superior o inferior de la vida del hombre. Antes de pasar a contestar esta pregunta, quiero solicitaros que escuchéis otras apreciaciones psicológicas. En la última conferencia expliqué el cambio de dos centros de energía en los hombres y su estallido de nueva crisis de emoción. Expliqué los fenómenos que no debimos en parte a procesos explícitamente conscientes del pensamiento y la voluntad y, en parte, también en la incubación subconsciente y la maduración de motivos que sedimentan las experiencias de la vida. Cuando están maduros los resultados, florecen. Hablaré a continuación de la religión subconsciente donde ocurren estos procesos de floración de manera poco menos vaga. Solo lamento que los límites del tiempo me obliguen a ser breve. La expresión, ámbito o cambio de la conciencia. Hace poco esta que la moda de los libros de la psicología. Hasta hace bien poco tiempo, la unidad de la vida mental se expresaba con el terreno mínimo de idea y se consideraba algo definitivamente esbozado. Actualmente, los psicólogos tienden, primero, a admitir que la unidad real es probablemente el estado mental total de conciencia o en el conjunto de objetos presentes en el pensamiento en cualquier momento, y en segundo lugar, a afirmar que es imposible esbozar la ondulación, el campo, de manera precisa. A medida que los campos mentales se suceden, cada uno presenta un centro de interés, por medio del cual los objetos que somos más o menos conscientes desaparecen, estableciéndose un margen tan tenue que casi no podemos preciar sus límites. Normalmente nos alegramos cuando poseemos un amplio campo en el que entonces observamos los conjuntos de verdades y vemos frecuentes las relaciones, o más bien las adivinamos, ya que nos transportan más allá del campo de religiones de objetividad, todavía más remotas, religiones que más bien estamos a punto de percibir que realmente percibimos. En estos casos de aturdimientos, de cansancio o enfermedad, de nuestros campos se reducen casi hasta un punto de vista y nos encontramos contrariados o oprimidos. Individuos diversos presentan diferencias constitucionales en cuanto a la amplitud del cambio. Los grandes genios organizadores son hombres con amplios campos de visión mental en la que un programa de acciones futuras parece de inmediato la estructura y los rayos se dirigen lejos en direcciones definidas. En la gente común nunca se produce esta magnífica visión inclusiva de un problema. Tropiezan continuamente, tantean el camino punto por punto y se detienen con frecuencia. En algunas condiciones de enfermedad, la consistencia es solo un vestigio, sin memoria del pasado ni pensamientos del futuro y con el presente restringido a alguna emoción somera o sensación corporal. El hecho importante de que recuerde esta fórmula del ámbito o campo es la independización del margen. Aunque la materia que obtiene el margen que percibamos con descuido, sin embargo nos ayuda a orientar nuestro comportamiento y al determinar el movimiento siguiendo nuestra atención, está alrededor de nuestro el campo magnético, dentro del que nuestra energía gira como la aguja de una brújula, mientras la fase actual de conciencia camina sobre la siguiente. Todo nuestro repertorio del recuerdo prospera más allá del margen, a punto de penetrar el primer aviso, y en el conjunto de poderes residuales,
Los impulsos a los conocimientos que constituyen nuestro yo empírico tienden continuamente más allá. El bombardeo de lo que es real y de lo que es solo potencial se dibuja tan vagamente que siempre es difícil decir si son conscientes o no algunos elementos mentales. La psicología ordinaria, a pesar de admitir totalmente la diferencia al estudio del perfil marginal, admite como seguro que lo primero, la conciencia entera de la persona posee, ya sea focal o marginal. Atenta o descuidada, aparecer en el ámbito de un momento que tan tenue e imposible de señalar como puede serlo perfil al ámbito mismo. Y segundo, que es lo que absolutamente extramarginal es absolutamente inexistente y no puede ser, de ninguna manera, un hecho de conciencia. Al llegar a este punto, os pediré que recordéis que lo que dije en la última conferencia sobre la vida subconsciente, como recordaréis, afirmé que los primeros que existen en este fenómeno podían conocer los hechos tal y como los conocemos en la actualidad. Es mi deber mostrarnos qué pretendía decir con esta afirmación. Considero que el paso adelante más importante que se ha dado en la psicología desde que era estudiante fue el descubrimiento, en el año 1886, de que algunos individuos no solo inexistentes en la conciencia del campo ordinario, con sus centros y su margen usuales, sin que, sumidos en ello, existen también un conjunto de recuerdos, pensamientos y sentimientos que son extraperiféricos y totalmente fuera de la conciencia primaria, pero hay que ser clasificados como hechos conscientes de algún tipo y pueden revelar su presencia con signos elocuentes. He tratado el paso de importante porque, contrariamente a otros avances hechos por la psicología, este descubrimiento nos reveló una peculiaridad de la raza humana. Ninguno de los progresos que ha conseguido la psicología pueden reivindicar nada semejante. En particular, el descubrimiento que existe una conciencia del más allá del campo y lo subliminal, como lo denomina Mais, ilumina muchos de los fenómenos de las biografías religiosas. Por ello, prefiero que este momento, porque está naturalmente fuera de lugar, no ofrece explicación alguna de la evidencia en que fundamenta la acepción de la conciencia. No recordaréis tratando en muchos libros recientes y puedo recomendar Alteration of Personality de Binet. El material humano con el que se ha realizado la demostración ha sido, hasta ahora, muy limitado y de carácter más bien excéntrico, al menos en parte, ya que consistió entre individuos hipnóticos extraordinariamente sugestionables y en pacientes histéricos. Los mecanismos elementales de nuestra vida son, seguramente, tan uniformes que es lo que se puede ver el grado notable para algunas personas. Probablemente sea verdad en algún grado para todas, y todos lo son pocos puede serlo un grado muy elevado. La consecuencia más importante de haber desarrollado una vida intensamente ultramarginal de este género es que los campos ordinarios de conciencia de un hombre tienden a incursionar a los individuos, no conocen la causa y que, por lo tanto, toman la forma de impulsos inexplicables para la acción, de ideas obsesivas o inhibiciones para la acción e incluso alucinaciones en la visión del oído. Los impulsos pueden estimular a escribir hablar automáticamente y el individuo no entenderá el significado de lo que dicen. Generalizando este fenómeno, Myers dio el nombre de automatismo, sensorial o motor, emocional o intelectual, a toda esa esfera de efectos debida a los asaltos a la conciencia ordinaria de las energías que se originan en las partes subliminales de la mente. El ejemplo más simple de automatismo es el fenómeno de sugestión posthipnótica. Al individuo hipnotizado, adecuadamente susceptible, le dan la orden de efectuar un acto determinado, normal o excéntrico. Es igual, después de despertar del sueño hipnótico, puntualmente, apenas le hacemos una seña o llega el momento de efectuar la acción, la realiza, pero al hacerlo nos recuerda la sugestión y siempre inventa un pretexto improvisado para justificar su actuación cuando es excéntrica. También se le puede sugerir al individuo que tenga una visión u oiga una voz al cabo de un intervalo determinado después de despertar. Y en su momento, la visión se presenta o se percibe la voz sin que el individuo mismo muestre sospecha alguna de su origen. En los extraordinarios experimentos de Binet, Janet, Brenner, Freud, Mausson, Prince y otros sobre la conciencia subliminal de los pacientes histéricos, se ha revelado sistemas completos de vida subterránea en la forma de desacuerdos dolorosos que soportan una existencia parasitaria, enterrada fuera de los campos primarios de conciencia y que interrumpen en ella con alucinaciones, dolores, convulsiones,
parálisis sensitivas o emociones con todos los síntomas característicos de la enfermedad histérica del cuerpo o de la mente. Alterad o eliminad por sugestión con recuerdos subconscientes y el paciente sanará inmediatamente. Sus síntomas serán automáticos. El sentido de Myers, esta usa palabra. Esos informes clínicos, a pesar de la imposible dudar de su exactitud y a la vez abierto el camino por primeros investigadores, se ha incidido en observaciones similares, aportan nueva luz sobre nuestra constitución natural. Me parece inevitable un paso adelante al interpretar lo desconocido por analogía con aquello que conocen. Parece que ahora en adelante, siempre que encontremos un fenómeno de automatismo, ya sean impulsos motores, una idea obsesiva, un capricho inexplicable o un engaño o alucinación, en primer lugar tendremos que investigar si no se trata de una eclosión, en el que tendremos que investigar la conciencia ordinaria de ciertas ideas elaboradas fuera de este campo de las regiones subliminales de la mente. Por consiguiente, debemos indagar su origen en la vida subconsciente del sujeto. En caso de hipnóticos, nosotros mismos creamos el estímulo para nuestra sugestión de manera que la conocemos directamente. En casos histéricos, los recuerdos perdidos que constituyen la fuente deben ser extraídos del ámbito subliminal del paciente por medio de métodos ingeniosos, de los que encontraremos amplia explicación en los libros. Estos otros casos patológicos, ilusiones enfermizas, por ejemplo, u obsesiones psicópatas de origen desconocido, pero que, por analogía, también pertenecerían a las regiones subliminales, nuestros métodos seguramente no los harían fácilmente accesibles. Existe un mecanismo que ha de asumir lógicamente, pero la asunción implica un amplio programa de trabajo a realizar respecto de la verificación de que las experiencias religiosas del hombre tienen su fusión específica. De esta manera, reservo a nuestro tema concreto de las confusiones instantáneas. Recordaréis los casos de Aline, Bradley y Bernard, y un graduado de Oxford que se convirtió a las 3 de la tarde. Abundan ejemplos similares con o sin visiones iluminadas de este sentido siempre de felicidad estupefacta y originadas y producidas por un poder superior. Cuando, abstrayéndonos de la cuestión de su valor para la futura vida espiritual del individuo, los abordaremos exclusivamente de forma psicológica, aparecen tantas peculiaridades que nos recuerdan que los encontramos fuera de la conversación, que nos vemos tentados en clasificarnos junto a nosotros automatismos y sospechar la diferencia entre el converso súbito y uno gradual, que es necesariamente la presencia del milagro divino, en el primer caso, de algunos menos divino en otro. Sin una peculiar psicología muy simple, a saber, el hecho de que el receptor de la gracia más instantánea tenemos unos de aquellos individuos en posesión de una amplia religión, donde el trabajo mental puede hacerse súbitamente y de cual pueden provenir experiencias que alteren abruptamente el equilibrio de la conciencia primaria. No veo por qué los metodistas han de objetar nada ante este punto de vista. Os ruego que volváis atrás y recordéis una de las conclusiones a las que llegamos en la primera conferencia. Recordaréis cómo discutí la noción de que el valor de una cosa puede quedar decidida por su origen. Nuestro juicio espiritual es nuestra opinión sobre el significado y el valor de un acontecimiento empírico. Si los dones para la vida del estado de conversión son buenos, los debemos de idealizar y venerar, aunque constituyan otra parte de la psicología natural. En caso contrario, debemos seguir adelante sin importarnos el ser sobrenatural que nos haya infundido. Ahora bien, ¿cómo es la vida con tales dones? Si exceptuamos a la clase de los santos preeminentes, con nombres que iluminan la historia, y solo consideramos la serie usual de santos, comerciantes miembros de una iglesia, y los receptores, jóvenes o a mediana edad de la conversión instantánea, ya sea el renacimiento en el curso espontáneo y la formación metodista, seguramente estaréis de acuerdo en que no fulgará ningún esplendor digno de la criatura totalmente sobrenatural, ni se distinguen los mortales que no han experimentado nunca este favor. Si fuese cierto, como dice Edwards, que un hombre convertido es de repente un tipo completamente diferente del hombre natural, ya que comparte directamente la esencia de Cristo, tendría alguna exquisita marca de clase, alguna brillantez distintiva en que incluyera hasta la empecera la inferior de sus genes, a la que ninguna de nosotros podría ser insensible y que demostraría que estos naturales, sin embargo, como es bien notorio, no se da semejante brillantez. Los conversos, como clase, son indiscutibles de hombres naturales.
Algunos hombres naturales incluso superan la conversión de virtudes y nadie que los ignore la teología doctrinal podría adivinar, por la simple inspección cotidiana de los que accidentes, de los dos grupos de personas que tienen adelante. ¿Qué sustancia difiere como lo hace la divina de la humanidad? Los que creen en el carácter no natural de la conversión repentina han tenido que reconocer prácticamente que no hay marca alguna clase distintiva particular de los auténticos conversos. Los incidentes sobrenaturales, como voces y visiones e impresiones clarificadoras del significado de los textos de escritura que se presentan de repente, las dulces emociones y las afecciones tumultuosas relacionadas con la crisis del cambio, pueden llegar todas por vía natural, o todavía peor, como una falsificación urdida por Satanás. El auténtico testimonio del espíritu del segundo nacimiento solo puede encontrarse en la disposición de la genuina criatura de Dios. El corazón permanente, paciente y generoso, sin egoísmo, y estos hemos de admitirlo, pues también lo que encontramos en aquellos que no sufren crisis alguna e incluso fuera de la cristianidad. En toda la admirable, rica y delicada descripción de que Jonathan Edwards hace a la condición confundida sobrenaturalmente en su Trace on Religion's Affections, no ha sido solo un aspecto decisivo, ni una señal que lo diferencie inequívocamente de lo que pueda ser solo un grado excepcionalmente elevado de bondad natural. En realidad, difícilmente podríamos leer un argumento más claro, que es el que nos ofrece este libro, sin intención declarada, a favor de la tesis de que no existe ningún abismo entre los órdenes de la excelencia humana, sino que aquí, como en cualquier otro sitio, la naturaleza muestra continuamente diferencias y la generación y regeneración constituyen cuestiones de grado. Toda esta negación a las dos clases objetivas de seres humanos separados por un abismo no debe cegarnos ante la extraordinaria trascendencia del hecho de su conversión para el individuo convertido. Hay límites de posibilidad más o menos elevados establecidos en cada personal. Sin una corriente que cubre por entero, su elevación absoluta constituye un hecho de poca importancia, y cuando nosotros rozamos nuestro límite superior y vivimos en nuestros centros de energía más alto nos podemos considerar, redimirnos sin que le importe que en el centro de otro pueda ser mucho más elevado. La salvación de un hombre exigió, siempre será para él mismo una gran salvación y lo más grande. Y eso deberíamos de recordarlo cuando los frutos de nuestra evangelización nos parezcan descontroladores. ¿Quién sabe cuánto menos ideales podría haber sido las vidas de estos gusanos tierra espiritual, de estos crumbs y stings, si la pobre gracia que han recibido no le hubiese tocado en absoluto? Si clasificamos a los seres humanos en clases, y cada clase representa un grado de excelencia espiritual, creo que encontraremos hombres naturales y conversos, de súbito y gradualmente, en cualquiera de las clases. Las formas que resulten del cambio regenerativo no tienen, entonces, significación espiritual general, sino psicológica. Hemos visto cómo los estudios estadísticos de Starbuck tienden a asimilar la conversión con el crecimiento espiritual ordinario. Otro psicólogo americano, el profesor George A. Coe, analizó los casos de 67 conversos o ex candidatos de la conversión que conocía, y los resultados confirmaban la visión de que la conversión repentina está en relación con la presencia de un yo subliminal activo. Al examinar los individuos con referencia a su sensibilidad hipnótica y a su automatismo, tales como alucinaciones hipnagógicas, impulsos extraños, sueños religiosos en el tiempo de su conversión, etc., encontró que eran relativamente mucho más frecuentes en un grupo de conversos que habían experimentado una transformación sorprendente, entendiendo sorprendente como un cambio que, aunque no sea necesariamente instantáneo, el individuo le parezca totalmente distinto de un proceso de crecimiento, aunque sea rápido. Los candidatos a la conversión por renacimiento frecuente, ya que sabéis bien, quedáis decepcionados, no experimenta nada sorprendente. El profesor Coe contaba con un cierto número de personas de esta clase en un grupo de 67 individuos, y casi todos, al ser examinados hipnóticamente, demostraron pertenecer a una subclase que denomina espontánea, es decir, fértil de autogestiones, contrastando con la subclase pasiva a la que pertenecen casi todos los individuos que transformación sorprendente.
Su diferencia es que la autosugestión de imposibilidad frenó el influjo sobre estas personas de un ambiente que había provocado fácilmente los efectos buscados en los individuos más pasivos. Es difícil distinguir claramente que estas regiones y los casos del profesor Coe son reducidos, pero sus métodos eran cuidadosos y resultados sorprendentes con los que se esperaba, y en conjunto parecen justificar su conclusión práctica si exponemos un individuo en el que se da 2 o 3 factores unidos a una influencia conversora. Los 3 factores eran: primero, una sensibilidad emocional pronunciada; segundo, tendencia a los automatismos; y tercero, sugestibilidad de tipo pasivo. Podemos predecir el resultado con seguridad. Se dará una conversión súbita, una transformación del tipo sorprendente. Este origen temperamental hace que, cuando sucede, el significado de la conversión súbita disminuya. Nunca. Como dice el profesor Coe, ya que la última prueba de los valores religiosos no es nada psicológico, no existe nada que pueda definirse en términos como sucede, sino que es algo ético que solo puede definirse en términos de que se consiga. Cuando avancemos en nuestra primera investigación veremos que lo que consigue es frecuentemente un nivel de vitalidad espiritual completamente nuevo, un nivel relativamente heroico, en el que lo posible se hace posible y aparecen nuevas energías y resistencia, se transforma la personalidad, el hombre vuelve a nacer. Ya sean o no peculiaridades las que dan forma particular a esta metamorfosis, el término técnico se define en el resultado, es santificación, y de ahora en adelante veremos ejemplos. Todavía tengo un par de cosas que decir sobre la seguridad y la paz que colman a la hora del cambio. Diré algo todavía al respecto, por temor a que malinterpreten el propósito último de mi explicación de la significación del repentino en la actividad subliminal. Creo realmente que si el individuo no está sujeto a esta actividad subconsciente, o su campo consciente presenta una corteza de piel dura que resiste las incursiones del más allá, su conversión será gradual cuando se produce y parecerá un crecimiento normal hacia nuevos hábitos experimentales, la posesión de un yo subliminal desarrollando en un margen permeable escondido, sein cum nom, para que el individuo se convierta de manera instantánea. Pero si vosotros, cristianos ortodoxos, me preguntáis como psicólogo si la diferencia de un fenómeno a un yo subliminal no excluye la noción de una presencia directa de la idea, he de decir francamente que, como psicólogo, repito, no veo por qué habrá de hacerlo necesariamente. Las manifestaciones inferiores de lo subliminal pertenecen a los recursos del individuo particular, su material sensitivo. Tomando inadvertidamente, recordado y combinando subconscientemente explicará todos sus automatismos usuales. Pero así como nuestra conciencia primaria totalmente despierta empuja nuestros sentimientos del acto a las cosas materiales, es lógicamente concebible que si hubiera acciones espirituales superiores que los pudieran impresionar directamente, la condición psicológica de su acción habría de ser, así, nuestra posesión de una conciencia subliminal solo tuviese acceso con ellos. El trabajo de la vida despierta pues cierra una puerta en la que lo subliminal adormecido puede permanecer abierta o entreabierta. De esta forma, la percepción del control externo, que constituye un aspecto tan esencial a la conversión, ha de ser interpretada, particularmente en algunos casos, como lo hacen los ortodoxos. Fuerzas las trascienden al individuo finito, que le pueden impresionar con la condición de que se trate de lo que denominaremos un espécimen humano subliminal. Pero, de cualquier forma, el valor de estas fuerzas habría de quedar determinado por sus efectos, y solo hecho de su trascendencia no establecería presunción alguna de que sean más divinos que diabólicos. Confieso que así como habría de dejar el tema hasta que en otra conferencia vuelva a insistir sobre ello, y que en esa espero poder resumir de nuevo todos los hilos dispersos en la conclusión mucho más definida. La noción de un yo subconsciente no tendría, en este punto de la investigación, que ser defendida para excluir cualquier noción de una intervención superior. Si existieran poderes superiores capaces de impresionarnos, solo tendrían acceso a nosotros a través de una puerta subliminal. Pasamos ahora a los sentimientos que colman inmediatamente al momento de la experiencia de la conversión. Debemos señalar, en mi primer lugar, el sentido de control superior, que no está simplemente presente, pero sí con frecuencia. Veíamos ejemplos en Aline, Bradley, Brainard y en otros autores, la necesidad de acción superior del control que queda bien expresada en la corta conferencia que en el inmerente protestante francés Adolphe Monod hace de la crisis de su propia conversión.
Fue en Nápoles, en los primeros años de madurez, en el verano de 1827. Mi tristeza, dice, no tenía límite y me había poseído completamente. Llenaba mi vida desde los actos externos de las indiferentes hasta los pensamientos más concretos y corrompía mis sentimientos en su raíz, como también mi juicio y mi felicidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que esperar que tal desorden acabase por medio de mi razón y mi voluntad, también enfermas, sería actuar como un hombre ciego que intenta corregir uno de sus ojos con la ayuda del otro, también ciego. No tuve otro recurso que la antigua influencia externa. Recordé la promesa del Espíritu Santo, de la que nunca me había dado cuenta por las declaraciones positivas del Evangelio. Por último, emprendí por necesidad y crecí por primera vez en mi vida en esta promesa, en el único sentido que correspondía a las necesidades de mi alma, es decir, en el de la acción extrema sobrenatural, capaz tanto de darme como de quitarme pensamientos y ejercida por un Dios tan dueño de mi corazón como el resto de la naturaleza, renunciando a todo mérito, a toda fuerza, abandonado todos los recursos personales y no reconocido por ningún otro título a su misericordia que a mi miseria absoluta. Fui a casa y me arrodillé y recé, como nunca lo he hecho en mi vida. A partir de este día comenzó una nueva vida interior. La melancolía no desapareció, pero había perdido su estímulo. La esperanza entró en mi corazón, y una vez en el camino, Jesucristo, en quien he aprendido a abandonarme, hizo el resto. No habré de recordar otra vez la formidable congruencia de la teología protestante en la estructura de la mente como tal aparece en estas experiencias. En el extremo de la melancolía, el yo es el consciente de no poder hacer nada, falla completamente, se encuentra sin recursos y nada de lo que haga servirá de ayuda. La redención de estas condiciones tan subjetivas ha de ser un regalo o nada, y la gracia por el sacrificio de Cristo constituye este regalo. Dios, dice Lutero, es el Dios del humilde, del miserable, del oprimido, del desesperado, y su naturaleza consiste en hacer que el ciego vea, consolar al que está triste, justificar al pecador a salvar a los desesperados y condenados. Ahora bien, esta opinión perniciosa y pestilente de la virtud del hombre, que no será pecador, sucio, miserable ni condenable, sino justo y santo, ha impedido que Dios realice su obra propia y natural. Por ello ha de ocuparse un Dios similar al desastre, para producir y aniquilar a esta bestia ensorbecida por una confianza vana, para aprender por su propia miseria que está completamente abandonada y condenada. Pero aquí radica la dificultad. Cuando un hombre está aterrado y deprimido, es bien poco capaz de animarse de nuevo y decir, estoy muy triste y afligido. Es el momento de la gracia, es el momento de escuchar a Cristo. La locura del corazón humano es tan grande que se busca entonces otras leyes para satisfacer su conciencia. Si vivo, corregiré mi vida, haré esto, haré aquello. Por este camino, a menos que haga lo contrario, excepto que me abandone a Moisés y su ley, y en sus terrores y angustias se aferre a Cristo que murió por nuestros pecados. No busca la salvación, su capucha, su tonsura, su castidad, su obediencia, su pobreza, sus obras, sus méritos. ¿Qué valdrán? ¿De qué servirá la ley de Moisés si yo, pecador miserable y condenado, podría haber alabado al Hijo de Dios con mis obras y así llegar a Él? Si yo, pecador, miserable y condenado, podría redimido por otro precio, ¿qué necesidad tuvo que ofrecerse por mí? Porque había ningún otro precio. No ofreció ni corderos, ni bueyes, ni oro, ni plata, sino a Dios mismo, completa y totalmente por mí. También, por mí miserable y condenado pecador. Me consuelo y me aplico todo esto a mí mismo. Esta manera de acusar es la verdadera fuerza y poder de la fe, ya que Él no murió para justificar a los justos, sino a los que no lo son, y para ser los hijos de Dios. Es decir, cuando más literalmente perdido se está, más literalmente se alcanza a ser el ser que el sacrificio de Cristo ha redimido. Imagino que no existe este punto de teología cristiana que haya hablado tan directamente de las almas enfermas como este mensaje de la experiencia personal de Lutero. Como los protestantes no son todos almas enfermas, naturalmente, la confianza en la que Lutero disfruta en llamar heces de los méritos y letrina inmunda de la propia virtud ha vuelto a situarse al frente de su religión. Pero la educación de esta visión de la cristianidad a las parcelas más profundas de la estructura mental humana se demuestra por su propagación, como si el fuego descontrolado se tratara cuando era todavía algo nuevo y estimulante.
La certeza en que Cristo había hecho su obra genuinamente formada parte de lo Lutero entendía por fe. Lo que es la fe es un hecho concebido intelectualmente, pero esto constituye nada más que una parte de la fe de Lutero. La otra es la más vital. Esta otra parte no es algo intelectual, sino inmediato e intuitivo, la seguridad, por decirlo así, de que yo, este yo individual, estoy salvado y ahora es para siempre. El profesor Leuba indudablemente tiene razón al afirmar que la creencia conceptual en esta obra de Cristo, aunque frecuentemente es eficaz y premonitorial, es realidad un accesorio e inesencial, y que la gozosa convicción también puede llegar a canales muy diferentes. Es esta la gozosa convicción en sí, a la seguridad de que todo uno mismo está bien, a la que se le daría un nombre de fe por excellence. El sentimiento de alineación, escribe, que encierra a un hombre en el yo estrechamente limitado se quiebra en el individuo que se encuentra por entero de acuerdo con toda la creación. Vive una vida universal, y el hombre, él y la naturaleza, él y Dios son uno. Este estado de confianza, esperanza de unión con todas las cosas, que persigue la consecución de la unidad moral, si es el estado de fe, diversas creencias dogmáticas, con el admitimiento del estado de fe, toman un carácter de certeza, asumen una nueva realidad, se convierten en un objeto de fe, ya que en el ámbito de esta seguridad no es racional, la argumentación resulta irrelevante. Pero por el hecho de que esta convicción constituye un simple queje casual del estado de fe, parece un grave error imaginar que el valor práctico más importante del estado de fe es su poder para estampar el sello de realidad a determinadas concepciones teológicas particulares. Por el contrario, su valor se sitúa en el hecho de que el correlato psíquico de un crecimiento biológico que reduce los deseos opuestos de una sola dirección, un crecimiento que expresa nuestros estados afectivos y nuevas reacciones de manera más amplia y noble, en actividades más parecidas a las de Cristo. El ámbito de la segunda específica son los dogmas religiosos entonces con una experiencia afectiva. Los objetos de fe pueden, a pesar de todo, ser absurdos. La corriente afectiva los hará prosperar y les individuará la certeza inquebrantable. Cuando más sorprendente resulta la expectativa afectiva, más inexplicable parece y más fácilmente pueden parecer portadoras de nociones insustanciales. Las características de la experiencia afectiva que, por evitar ambigüedades, pienso que deben llamarse en el estado de certeza y no estado de fe, se pueden enumerar fácilmente, aunque resulte difícil darse cuenta de su intensidad, al menos que haya experimentado. La característica central es la pérdida de toda preocupación, la sensación de que todo está bien en uno mismo, la paz, la armonía, el deseo de ser, a pesar de que las condiciones exteriores sean las mismas, la certeza de la gracia, la justicia, la salvación de Dios es una creencia objetiva que normalmente suele acompañar el cambio de los cristianos, pero puede ocurrir que no falte completamente y, sin embargo, que la paz afectiva sea la misma. Recordaréis el caso del graduado de Oxford, y se podía dar muchos otros en los que la seguridad de la salvación personal solo es el resultado tardío. Una pasión de buena voluntad, de adquiscencia, de admiración, es el centro luminoso en este estado de ánimo. La segunda característica es la sensación de percibir verdades desconocidas. Los misterios de la vida se hacen claros, como dice el profesor Leuba, y con frecuencias más sutiles normalmente. La solución siempre caen imposibles de traducir a palabras, pero estos fenómenos mercadamente intelectuales pueden posponerse hasta que hablemos del misticismo. Una tercera peculiaridad del estado de certeza es el cambio de objetivo que parece sufrir frecuentemente el mundo. Una apariencia de novedad embellece todos los objetos, exactamente contrario de otros tipos de novedad, como la irrealidad espantosa y la alineación en la apariencia del mundo que experimentan los pacientes melancólicos, de la que, recordaréis, di algunos ejemplos. Esta sensación de hermosa realidad interna y de externa es una de las constantes que encontramos en los relatos de conversión. Jonathan Edwards la describe así. Más tarde, mi sentido de las cosas divinas aumentó gradualmente y se me hizo más y más vivo. Poseyendo mayor suavidad interior, se altera la apariencia de todas las cosas. Parecían, por así decir, una proyección tranquila, dulce, una apariencia de gloria divina en la que casi todas las cosas. Parecía que la excelencia de Dios, su sabiduría, su pureza y su amor se manifestaban en todas las cosas, en el sol, en la luna, en las estrellas, en las nubes y en el cielo azul, en la hierba, en las flores y los árboles,
en el agua y en toda la naturaleza. Lo que favorecía sensiblemente mi atención, apenas nada, eran tan suave como los relámpagos y truenos, cuando antes de que me había parecido tan terrible. Antes me asustaba irremediablemente con los truenos y el terror me atacaba cada vez que se acercaba una tempestad, pero ahora, al contrario, me alegran. Billy Bray, notable evangelista inglés, analfabeto, explica su sensación de novedad así. Dije al Señor, has dicho, aquellos que piden recibirán, los que buscan encontrarán, y los que llaman a la puerta se les abrirá. Yo tengo fe y lo creo. Al momento el Señor me hizo tan feliz que no puedo expresar lo que sentía. Gritaba de alegría y alabé al Señor de todo corazón. Me parece que era noviembre de 1823, pero no sé si el día del mes. Recuerdo que todo parecía nuevo, la gente, los campos, los animales, los árboles. Me sentía un hombre nuevo y en su mundo nuevo. Pasé casi todo el tiempo alabando al Señor. Stock y Luban ilustraban esta sensación de novedad con ejemplos. Tomo los dos que siguen de la colección de manuscritos de Starbuck. Una señora dice: me llevaban a una reunión en el campo y en tanto mi madre y amigos creyentes rogaban por mi conversión, mi naturaleza emocional se conmovió hasta lo más profundo. Las confesiones de depravación y el hecho de suplicar a Dios que me salvase me hicieron olvidar lo que me rodeaba. Pedí clemencia y pedí que vivamente me hicieran un contenido del perdón y la renovación de mi naturaleza. Al levantarme exclamé: ya no existen los viejos hábitos, han desaparecido, todos se han vuelto nuevos. Era como entrar a un mundo nuevo, otro estado de existencia donde los objetos naturales aparecían glorificados. Mi visión espiritual mostraba la claridad que percibía la belleza en cada objeto material del universo. Los bosques parecían dotados de vida, con música celestial. Mi alma exultaba en el amor de Dios y deseaba que todos compartieran mi alegría. En el siguiente caso es de un hombre. No sé cómo volví al campamento, pero me encontraba tambaleando hacia la tienda de consagración, completamente llena de menesterosos, unos quejándose, otros riendo y otros gritando. Cerca de un roble intenté rezar, pero cada vez que llamaba a Dios algo que me parecía en una mano humana me ahogaba. No sé si había alguien cerca de mí o no, pensaba que si solo pedía ayuda moriría, pero cada vez que deseaba rogar un nuevo aquella mano invisible me agarraba el cuello y apretaba. Al final alguien dijo: arriésgate a expiar tu culpa porque si no lo haces morirás igualmente. Todavía con la presión y el ahogo hice último esfuerzo por llamar a Dios en mi socorro. Decidido a terminar la plenaria de la misericordia, aunque me ahogara y muriese, lo último que recuerdo es que caí en el suelo con la misma mano invisible en el cuello. No sé el tiempo que permanecí allí ni lo que pasó. No había compañero alguno y cuando volví en mí, una multitud estaba alrededor rogando a Dios. No fue solo un momento. Durante todo el día y la noche más bien ríos de luz y la gloria parecían filtrarse en el interior de mi alma y, oh, cómo había cambiado, pareciéndome distintas todas las cosas, mis caballos, los cerdos, todo parecía distinto. El caso de este hombre introduce la característica de automatismo que individuos sugestionables han sido sorprendentes desde que, en tiempos de Wesley, Edwards y Witchblade, llegaron a ser instrumentos regulares de propagación del Evangelio. Al principio, se creía que constituían pruebas semimilagrosas de poder por parte del Espíritu Santo. Poder pronto surgió fuerte de la divergencia de opiniones sobre el tema. Edwards, en Talks on the Revival and Revelation in the England, lo refiende frente a sus críticos, aunque su valor fue discutido durante mucho tiempo, incluso dentro de la secta revivalista. Indudablemente, no tienen un significado espiritual esencial y a pesar de que su presencia hace que la conversación sea más impresionante para los conversos, nunca quedó probado que aquellas que las experimentaron sean más perseverantes o fértiles en sus frutos que aquellos otros realizaron el cambio interior con acompañamientos menos violentos. En conjunto, la inconsistencia, las convulsiones, las visiones, el hablar voluntariamente y la sofocación que se deben describir simplemente el hecho de que el individuo posee la religión subliminal dilatada que implica inestabilidad nerviosa con respecto al sujeto que la experimenta. Esta es la visión que conserva después. Uno de los confidentes de Starbuck describe, por ejemplo: he pasado por la experiencia llamada conversión. Esta es mi explicación del hecho. El sujeto lleva sus emociones hasta el límite y al mismo tiempo resiste sus manifestaciones físicas como la aceleración del pulso, etc., que repentinamente dejan de ejercer su influencia sobre mí.
La distensión es maravillosa y los placenteros efectos de las emociones se experimentan hasta el más agudo nivel. Existe una forma de automatismo sensorial que posiblemente merece atención particular a causa de su frecuencia. Me refiero a los fenómenos lúmicos, alucinadores o pseudoalucinadores, fotismes. Por usar el término psicológico, la visión cegadora de San Pablo parece ser un fenómeno de este tipo y también la cruz en el cielo de Constantino. El último caso citado menciona raudales de luz y gloria. Henry Allen habla de una luz de cuya exteriorización no está seguro. El coronel Gardier ve una brillante luz y el presidente Final dice: súbitamente la gloria de Dios brilló encima de mi alrededor de manera maravillosa. Una luz perfectamente inefable brilló en mi alma y casi me arrastró a tierra. Luz que se asemejaba a la claridad del sol en todas las direcciones. Era demasiado intensa para los ojos. Me pareció saber entonces, por experiencia, algo que postró en San Pablo cuando se dirigía a Damasco. Era tal luz que no pude soportarla demasiado tiempo. Estos informes de fotismo no son inusuales. Aquí presentamos otro de la recopilación de Starbuck, en el que la luz apareció evidentemente del exterior. Había asistido intermitentemente a una serie de servicios revivalistas durante 2 semanas. Estuve invitado en varias ocasiones al altar y cada vez quedaba más profundamente impresionado, hasta que decidí que lo tenía que intentar o estaría perdido. Me di cuenta vívidamente de la conversión como lo despojen en su tonelada de peso del corazón. Una extraña luz parecía iluminar toda la habitación. Estaba oscuro. Una suprema felicidad que me hacía repetir: «Gloria a Dios», me poseyó durante mucho tiempo. Decidí ser hijo de Dios para siempre y dejar la ambición que acariciaba, el dinero y la posición social. Mis hábitos de vida anteriores impedían de alguna manera mi crecimiento, pero decidí superarlos sistemáticamente. En un año más naturalizado, todo cambió. Es decir, mis ambiciones fueron en otro orden. Veamos otro caso de Starbuck que incluye un elemento luminoso. Hacía 23 años que no me había convertido claramente o reformado. Al menos, mi experiencia de regeneración era clara y espiritual y no había reincidido. Pero el día 15 de marzo de 1893 experimenté una completa satisfacción. Era hacia las 11 de la mañana y lo que acompañó a la experiencia santificadora fue totalmente inesperado. Estaba tranquilo en casa cantando algunos salmos de Pentecostés. De súbito, noté que si algo dentro dijera en mí se inflamara todo mi ser, una sensación que jamás había tenido. Cuando viví la experiencia parecía ser conducido por una amplia habitación, espaciosa y bien iluminada. Mientras caminaba con una guía invisible y observaba a mi alrededor, se troquelaba en mi mente un claro pensamiento: no están aquí, se han marchado. En el momento en el que el pensamiento se configuraba en mi mente, aún sin decir nada, el Espíritu Santo me hizo saber que estaba contemplando mi propia alma. Entonces, por primera vez en la vida, supe que estaba limpio de pecado y lleno de plenitud divina. Leuba cita el caso de Mr. Peak. En el Afección de Luminosa recuerda una de las alucinaciones cromáticas que producen los brotes del cactus tóxico que los mexicanos llaman mezcal. Por la mañana, cuando salí a trabajar al campo, la gloria de Dios apareció en toda su reacción visible. Recuerdo bien que habíamos segado la avena y la paja y las espigas parecían dispuestas, por decirlo de alguna manera, en forma de arcoíris o, sí, puedo expresarme así, brillando a la gloria de Dios. El elemento más característico de todos en las crisis de la conversión, y el último que citaré, se trata del éxtasis de felicidad que produce. Ya hemos mencionado algunos relatos al respecto, pero añadiré 2 más. El del coronel Finney es tan vívido que lo ofrezco completo. Todos mis sentimientos parecían crecer y desbordarse, y mi corazón afirmaba: quiero abandonar mi alma por entero a Dios. La exultación de mi alma fue tan grande que corrí a la habitación trasera para rezar. Allí no había ni fuego, ni luz, ni obstante, me pareció como si estuviese completamente iluminada. Cuando entré y cerré la puerta pensé que tropezaba con nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Entonces no se me ocurrió ni me di cuenta, sino al cabo de cierto tiempo, que era un ser espiritual. Al contrario, me parecía que lo veía como vería en cualquier otro nombre. No dijo nada, pero miró de una manera como para postrarme a sus pies. Siempre que le he explicado todo como un estado mental notable, he reparado en que me pareció real, y este estado delante mí, yo caí a sus pies y le ofrecí mi alma.
Lloré como un niño e hice las confesiones que pude hablar entrecortado. Me pareció que bañaba sus pies con mis lágrimas y no recuerdo haber tenido la sensación de tocarlo. Debí quedar así durante un largo rato, pero mi mente se encontraba demasiado absorta para recordar nada de lo que dije. Sin embargo, sé que cuando mi mente se calmó lo bastante como para cortar la entrevista, volví a la habitación de delante y vi que el fuego encendido con un tronco grande casi se había consumido. Mientras me sentaba junto al fuego, recibí el bautismo del Espíritu Santo, sin separarlo, sin haber sentido nunca a nadie que me hablara, sin haber pensado nunca que habría algo así esperándome. El Espíritu Santo bajó sobre mí, de forma que pareció me transparentó el cuerpo como el alma. Podía sentir la impresión como una ola de electricidad que discurría dentro de mí. En realidad, de ninguna otra manera, se asemejaba al hálito divino. Recuerdo claramente que me daba aire como unas inmensas alas. Ninguna palabra puede expresar el amor maravilloso que cayó sobre mi corazón. Lloré de alegría y amor, y no sé si decir literalmente vomité las efusiones inexplicables de mi corazón. Hasta recuerdo que grité: «Moriré si estas oleadas continúan discurriendo sobre mí. Señor, no puedo soportarlo más». Sin embargo, no temía a la muerte. No sé cuánto tiempo continué en este estado, con semejante bautismo fluyendo sobre y a través de mí, pero sé que era una noche cuando un miembro del coro, del que yo era director, vino a buscarme. Era también un miembro de la iglesia. Me encontró llorando y me dijo: «Mr. Finney, ¿qué le molesta?». No pude responder hasta después de un rato y volvió a repetir: «¿Está enfermo?». Me recuperé como pude y le contesté: «No, pero soy tan feliz que muero». Cito a Billy Bray, pero apenas puedo ofrecer el relato corto de sus sentimientos posteriores a la conversión. «No puedo cesar de adorar al Señor. Cuando camino por la calle alzo un pie y parece decir gloria, y levanto el otro y parece que afirma amén, y así mientras camino». Antes de acabar esta conferencia, unas palabras simplemente sobre la cuestión a la permanencia o transitoriedad de estas conversiones súbitas. Algunos de vosotros, estoy seguro, sabiendo que ocurren reincidencias y recaídas, interpretáis el problema de este conjunto de manifestaciones y los zanjáis con una sonrisa irónica hacia tantos histéricos. Tanto religiosa como psicológicamente, se trata de una interpretación superficial, ya que desatienden el centro de interés, que no es tanto la duración como la naturaleza y la cualidad de estos cambios de carácter. Los hombres resbalan en cualquier nivel. No precisamos estadísticas para saberlo. Por ejemplo, es bien conocido que el amor no es estimulable, es constante e inconstante. Revela nuestros deseos y pretensiones ideales mientras dura. Estas revelaciones conforman su significado para hombres y mujeres, sean cual sea su duración. Pasa igual con la experiencia de la conversión, que incluso por un periodo corto de tiempo muestra a un ser humano cuál es su capacidad espiritual, y esto es lo que constituye su importancia. Una importancia de que reincidencia no puede disminuir, aunque la persistencia la aumente. En realidad, todos los ejemplos más sorprendentes de conversión, por ejemplo, todos los citados, han sido permanentes. Podríamos dudar, en virtud de la fuerte impresión de un ataque epiléptico de Mr. Ratisbone. Con todo, sé que el futuro de Mr. Ratisbone quedó marcado para aquellos minutos. Abandonó su proyecto de matrimonio, se hizo sacerdote de Jerusalén donde fue a vivir, fundó allí una misión regular para convertir a los judíos. No mostró tendencia alguna al utilizar para fines egoístas la fama que le dieron las circunstancias particulares de su conversión, a la que pocas veces podría referirse sin llanto, y en toda ocasión recordó un hijo ejemplar de la iglesia que murió cumplidos los 80 años si no recuerdo mal. Las únicas estadísticas que conozco sobre la duración de las conversiones son las de Miss Johnstone, recogidas por Starbuck. Solo incluyen un centenar de personas, miembros de la iglesia evangélica, más de la mitad de los cuales eran metodistas. Según las declaraciones de los mismos, hubo un tiempo de reincidencia en la mayoría de los casos, el 93% de las mujeres y el 77% de los hombres. Al hablar con más detalle de las reincidencias, Starbuck observa que nada más que el 6% representan recaídas de la fe religiosa que la conversión confirmaba, y que las quejas se deben sobre todo a ciertas fluctuaciones con el ardor del sentimiento.
Las conclusiones de Starbuck es, en el efecto de la conversión consiste en proporcionar un cambio en la actitud hacia la vida que es constante y permanente, a pesar de que los sentimientos fluctúen. Dicho de otra manera, las personas que han pasado por la conversión, una vez decididas firmemente por la vida religiosa, tienden a sentirse allí identificadas plenamente con ella, sin que importe cuánto declina su entusiasmo religioso.